Pikapi. Pikachu. ¿Qué tal, entrenadores? Bienvenidos al sexto episodio de su sexy y queridísimo podcast. Sexto. Les recordamos quiénes somos. Yo soy Tania, mi trainer tag es Tania Binet. Y yo soy Poncho y mi gamer tag es Akep. Y estamos aquí por mis Pokébolas. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la pandemia y cómo afectó el juego de Pokémon GO desde una perspectiva tanto global como de grupo, ¿no? Desde nuestra trinchera. Entonces, pues, ¿qué pasó, Tania? Cuéntanos cómo empezó todo. Pues un virus muy feo, no es cierto. Qué horror. Digo, esto es historia que todos lo conocemos porque todos hemos estado ahí, pero bueno. Sobre todo los que jugamos, evidentemente. Sí, y los que no juegan también. Lo han vivido por los que sí juegan. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que la enfermedad por el nuevo coronavirus era una pandemia. ¿Y esto qué quiere decir? Que era una enfermedad que afectaba a todo el mundo. O sea, no había no iba a haber un país que no estuviera afectado. Este anuncio se dio, o sea, el SARS-CoV-2 se identificó desde 2019 en diciembre. O COVID-19, para los que no entiendan cómo es SARS-CoV. Bueno, el SARS-CoV-2 es el virus. Ajá. Y COVID es la enfermedad. No, la enfermedad. Ajá. Usted disculpe. Ajá. Entonces, ñoña. Sí, son cosas diferentes. Ñoña de la salud pública, además. De todo, diría yo. Bueno. Ni cómo es. Entonces, bueno, ya cuando la OMS hace el anuncio, ya había lugares y países que ya estaban con la enfermedad, todo lo que daba, y ya se habían incluso tomado medidas por parte de Niantic en ese momento, antes de que la OMS anunciara la pandemia. Estos países eran Japón, Corea del Sur e Italia. Únicamente. Ajá, que esos países eran los únicos que en ese momento estaban realmente muy mal, tenían muchísimos problemas, un sistema sanitario totalmente... Recordemos que justo en ese momento estos países eran los que se estaban viendo mucho más afectados. O sea, no es que otros países no tuvieran como el temor o medidas. No sé si se acuerdan que de hecho en México justo para ese momento estaban empezando a vislumbrar que posiblemente podía existir y entonces ahí Niantic tomó la decisión primero con ellos porque evidentemente eran como los más afectados, ¿no? Uh-huh. De hecho, el 28 de febrero Niantic dijo que en esos 3 países se iban a cancelar, porque si se acuerdan ya hemos platicado que en varias ocasiones por diferentes motivos de clima, de condiciones políticas, etcétera, ha habido cancelaciones y modificaciones de eventos, etcétera, y esta parece que va a ser aún así. Y entonces el 28 de febrero dijeron que, ¿te acuerdas que hubo un día de raids de Nidorino y Jenga? Ah, claro, por supuesto. Ese se iba a cancelar para estos países. Ajá, eso sucedió el 1 de marzo en todo el mundo. Entonces ya en estos países se canceló. También se iban a cancelar el Día de la Comunidad y las Horas Legendarias. Solo por estos países. Sale la OMS y dice, no, pues saben que Dice mi mamá que siempre no. Porque en aquel entonces todos los demás decíamos, sí, qué mala onda, qué feo que se van a perder los eventos y así. Porque nunca pensábamos o nunca esperábamos que nos fuera a tocar. Nadie sabía. Yo creo que incluso después nadie pensó que íbamos a seguir. Y seguir. En esto.
Sí, yo también me acuerdo que justamente al principio de la pandemia casi todos decíamos, bueno, van a ser 40 días, 3 meses, Sí. así en el peor escenario nos íbamos a ir a 6 y Sí, pues sí. llevamos año y medio y esto no para, No sé ¿no? para cuándo. Pero bueno, evidentemente algo de lo verdaderamente importante es que Niantic como desarrollador de un juego apegado a la sociedad o Ujú. responsable por sus jugadores, Sí. por llamarlo de alguna forma, tomó algunas medidas, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Pues Mal, dijeron, evidentemente, pero, pero ¿cómo lo hicieron? no, fue muy bueno. Al principio fue bueno, porque además, o sea, obviamente nadie nunca había vivido una situación así, ¿no? Entonces, Históricamente, de hecho. ajá, ¿no? Entonces nadie sabía, ¿no? Cómo actuar y lo que Niantic quiso fue decir, ¿saben qué? La situación está cambiando, vamos a ver qué hacemos para que todos podamos seguir como disfrutando, todos queremos que todos estemos bien, así es que permanezcan en casa, cuídense, bla. Vamos a modificar el juego para que se pueda jugar de esta, como en esta nueva realidad, ¿no? Y fue, yo creo que, al menos en un inicio, estuvo bien. Sí, la verdad es que en un inicio fue bastante bien aceptado. Creo que hubo varias modificaciones que ahorita vamos a empezar a describir un poco, pero recordemos, como acaba de decir Tania, que varios eventos como los safaris que se tenían programados para esas fechas, cuando para el año, En la primera mitad del año. la primera mitad del año, se cancelaron por completo. Estamos esperando si todavía existe la posibilidad de que se vuelvan a reprogramar, que bueno, ya han dicho que sí, pero la fecha sigue abierta porque pues, no sabemos en qué momento va a ser posible. Y el Community Day del Pokémon Abra, que justamente estaba programado para mediados de marzo, Para el 15 de marzo. para el 15 de marzo, originalmente en los países que mencionas, que es Japón, Italia Corea del Sur. y Corea del Sur, se cancelaron y a ellos se les iba a reprogramar hasta nuevo aviso. Ajá. O sea, no tenían como fecha. Una semana más tarde de este aviso, cuando todo el mundo pensábamos que ya la habíamos librado, justo como dices, la OMS declara una emergencia global, porque pues no era nacional ni en un continente, sino que se declara en todo el mundo. Y Niantic dice, ok, lo primero que vamos a hacer es cancelar el Community Day. Nosotros les avisamos qué va a pasar con eso, porque no queremos exponer a nuestros jugadores sabiendo y siendo conscientes del poder y el arrastre que el juego tiene en la población a nivel mundial. Claro. Si imagínense, transpolemos esto a Latinoamérica, particularmente en México, pues sí, fue una decisión bastante importante. Ahora, una semana más tarde, Niantic nos dice, no se preocupen, ya lo pensamos bien, ya lo analizamos bien, sí les vamos a dar chance. Reprogramamos el Community Day para abril. El 25 de abril. Que se llevó a cabo el 25, exacto. Y hay una serie de cosas que vamos a contemplar para que ustedes puedan seguir jugando, puedan seguir disfrutando, pero sin que se expongan, ¿no? Que fue la nueva modalidad del juego dentro de la pandemia de jugando Pokémon GO quédate en casa. ¿Qué pasó, Tania? Cuéntanos. Bueno, lo primero que se hizo fue que la incubadora la distancia de incubación se reduciría a la mitad, ¿no? Entonces un huevo de 10 solo lo ocupabas en 5 kilómetros. Adicional, recuerden que si ustedes usaban super incubadoras, ajá, claro, se seguía contemplando el bonus adicional. Ajá. También el incienso duraría lo doble, o sea, 1 hora. 1 hora en lugar de 30 minutos, cuando originalmente estaba así. Y algo que creo que sí cambió radicalmente, como las reglas del juego, fue que tendría una eficiencia aumentada. Ah, claro. En lugar de que te liberara un Pokémon cada minuto, lo liberara cada 30 segundos, más o menos. No, era cada minuto. Antes era uno cada 5 minutos. Ah, tienes toda la razón. O sea, si estabas en tu sala, pues, por un incienso te salían como 6 Pokémon. 7 si te iba bien, ¿no? Por los cambios de tiempos, sí, claro. Sí. O si te paras al baño y porque y si caminabas era más, pero creo que era cada minuto y medio o algo así. No bajaba tanto. No baja tanto, pero bueno, sí te creo que era como más. Cada 3 más o menos. Ajá. O sea, sí era más eficiente, pero tampoco era una brutalidad. Era así, ¿no? Claro. Y entonces ahora es un Pokémon más o menos cada minuto, más o menos, a veces sale un poquito más, etcétera. Pero eso sí cambió totalmente, porque hay gente
que no tiene un spawn en su casa, que no tiene un stop, que no que tiene un no tiene un gimnasio. stop, que no tiene forma, ¿no? De farmear. capturar un Pokémon. Claro. Y entonces con un incienso, bueno, pues ya tenía 60. Bueno, ¿no? detalle al calce. Para los que no son jugadores y nos están viendo justo como con la intención de aprender un poco, la palabra que acabo de usar, el farmeo de Pokémon, básicamente es capturar lo que se te ponga enfrente a lo loco. Digo, para que nos entiendan un poquito, ¿no? Si tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio, algún familiar nos está Por viendo, alguna razón. que te entienda un poco, porque seguro es lenguaje que usas de forma indiscriminada y está padre que sepan de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, esto la verdad es que sí cambió muchísimo, como digo, las reglas del juego, porque ya podías jugar muy bien sin tener que exponerte. Yo creo que más que muy bien, ya puedas jugar libremente, Sí. justo sin exponerte, ¿no? Claro. Porque no sé si esperemos que todos hayan sido como nosotros, que muy al principio de pandemia, si no tomábamos las reglas muy en serio, nos resguardábamos muchísimo. Yo particularmente recuerdo que yo sí me encerré por los primeros 5 o 6 meses aproximadamente. Sí. O sea, mis únicas salidas literal eran al súper porque tenía que comer. Sí. Y rara vez que me llamaban en la oficina porque en aquel entonces estaba haciendo home office. Uh-huh. Ay, yo era muy feliz haciendo home office. Pero también sabíamos de gente que no se cuidaba tanto y eso sí era preocupante. Entonces, tomemos en cuenta que todas estas medidas se hicieron justo con la intención de que pudieras disfrutar el juego desde tu casa sin exponerte, tomando en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que no te perdieras como las bondades que tenía el juego, ¿no? Uh-huh. Porque justo eso fue una de las cosas que también mejoraron dentro de los Community Days. No sé si te acuerdas que las reglas originales de un community eran las siguientes. Únicamente duraba 3 horas. Creo que el horario siempre... Sí, el horario era fijo, ¿no? Era de 11 a 2. No, también la vez pasada cambiaron. Lo varían, ok, uh-huh. Bueno. Entonces, pero lo que sí eran fijo eran las 3 horas. Eran 3 horas. Ahorita, a partir del Community Day de Abra, justo, se amplió a 6 horas. El horario ahora sí es fijo. Uh-huh. Es de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Para que tengas como un espacio de tiempo lo bastante amplio para que puedas jugar, aunque sea un rato. Y tomemos en cuenta que los inciensos tuvieron beneficios. Los cebos también arrojaban un poco más de Pokémon al principio. Uh-huh. Y el spawn se vio ligeramente aumentado en los primeros meses. Ajá. Esto justo con la intención de que todos los jugadores tuvieran la oportunidad de aprovecharlo, de sacarle juguito y que no tuvieras que salir, ¿no? Exactamente. Que fue algo que yo creo que sí se aplaude por parte de la empresa. Pero lo malo es que también te genera costumbre. Claro. Ajá, y de eso vamos a hablar más adelante. Más adelante. Pero sí, por supuesto. Y luego, ¿qué pasa también, por ejemplo, Tania, con los gimnasios? Que también fue algo importante. Sí. Después se dieron cuenta que a lo mejor no era suficiente, que mucha gente tenía que salir para girar la stop del día, para ir a subir su Poké al gym y poder cobrar sus monedas, etc. Entonces decidieron ampliar primero el rango de gimnasios nada más y después el rango también de las stops, como de interacción de las stops. Que aquí hay algo bien curioso que mencionábamos hace un par de días. ¿Cómo se define el rango? Ah, eso es súper raro. Como todo lo que le pasa a Niantic. Porque tienen que ver con el GPS. Y el GPS es un sistema global, ¿no? Entonces, el radio que tú tienes de interacción para ver los Pokémon que están en tu circulito alrededor de tu trainer. De tu personaje. Ajá. O de tu avatar. Ajá, ¿no? Y cuando te vas moviendo y el radio que hay de las stops y de los gimnasios se define por la distancia de la que tú estás en ese momento al Ecuador. Entonces, por ejemplo, el radio de los países que están cerca del Ecuador es menor al que los que están más lejos. Entonces, si tú juegas, por ejemplo, en Perú, vas a ver que la distancia es distinta a si juegas en Canadá. Entonces,
es muy difícil como de determinar. Sí, porque no hay una medición exacta. O sea, no podemos decir son 5 metros, son 3 metros, son 2 metros y medio. Por eso Niantic no dijo, se aumentó a 10 metros, ¿no? Sino solo dijo, se duplicó. Se duplicó. ¿No? Esto, al menos a mí, personalmente me ayudó. Porque si me acerco al baño de donde vivo, puede que llegue al gym. Bueno, Tania, no todos tenemos un gimnasio y una Pokéstop a la vuelta de nuestras casas, sí. ¿no? No, yo lo sé, ¿no? Pero eso, bueno, te permite mandarle regalos a los amigos que no tienen, etcétera. Esto es muy importante por cosas que pasarían más adelante de la pandemia. Claro. Y que funcionó bueno, yo pienso que funcionó muy bien. Otro cambio que hubo, que también creo que fue muy positivo, y que ese sí ya Niantic dijo que es permanente, es que se incrementó la XP y los polvos de tu primera captura del día. Entonces, ¿te sale un Pokémon en tu casa? Sin importar nada. Que por cierto se queda durante todo el día hasta que vuelvas por él. Todo el día. De hecho, está increíble porque si te sale Shiny, sigue siendo Shiny todo el día. Todo el día. Entonces, si necesitas, ya sabes. Bueno, como yo en mi vida he visto uno de esos Shiny. Yo sé que tú sí. Por eso nos presume, porque es presumidita. Ya que no. Pero bueno, el punto es que nos sirvió su presunción para corroborar que va a ser Shiny todo el día y que no va a haber ningún problema. Si necesitan un shot de así, positivismo o lo que sea, dejan su Shiny ahí y si se bajonean por lo que sea, regresan y Shiny. Aquí está. Sí. Otra vez. Entonces, bueno, tienes una captura garantizada y una misión garantizada. Lo cual es una gran ventaja porque una de las cosas que te obliga a hacer el juego es capturar un Pokémon y cumplir con la misión diaria, ¿no? Por supuesto que también está lo de girar un stop. No todo el mundo puede. Pero siempre... 2 de 3. Sí, no, claro. ¿no? 2 de 3 peticiones obligatorias creo que es bastante positivo. No, y además, bueno, finalmente la misión es lo que te da la recompensa semanal. Claro. ¿no? Que siempre... Bueno, eso lo hablaremos en otro momento, porque sí, alguna vez tuvimos legendarias y ahorita tenemos a Clamperl, pero... Bueno, yo no me puedo quejar porque en julio viene Rufflet. Sí. Y la verdad es que yo estoy muy esperanzado con él. Bueno, pero a mí me salió un Latias Shiny 98, entonces... No te puedes quejar. Por supuesto que quiero a Rufflet, pero... si lo comparas con lo que teníamos antes, pues bueno. Pero entonces esta misión te permite como completar esos objetivos semanales y está muy bien. Por supuesto, y que normalmente las misiones o las condiciones que te dan la misión realmente son fáciles o son muy sencillas de llevar a cabo, ¿no? Ah, claro, porque eso fue otro de los cambios que hubo. O sea, las misiones que tenías que hacer fuera de casa las quitaron. Sí, porque ya no te piden, por ejemplo, girar stops, ya no te piden creo que capturar Poké sí, pero son pocos. Si mal no recuerdo, te piden como 3 o 5 cuando máximo. De hecho, si no me equivoco, fue hasta este mes que hay que lo regresaron de campo de girar stops. Pero desde que empezó la pandemia hasta ahora... Sí, eran como de dar vallas o subir nivel o cosas así, ¿no? Porque bueno, las misiones que te dan diario, sí. Yo digo incluso las misiones de las que atrapas en las Pokéstops, no hay ninguna que no puedas hacer desde casa. Perfecto, sí, porque justo la intención era que estas misiones fueran sencillas y estuvieran al alcance de todos sin que tuvieras que salir de casa. O que, por ejemplo, si tú solamente puedes girar una stop cuando vas al súper, que no sea gira 10 stops, sino que sea captura Pokémon o da vallas o da poder o lo que sea. Claro, por supuesto. Y luego, después se dieron cuenta que justamente seguía siendo un problema y un peligro para los jugadores el hacer la incursión del pase diario. Porque estábamos muy acostumbrados y al final de cuentas el juego seguía avanzando, seguían saliendo Pokémon con los cuales querías luchar contra ellos en gimnasios y no era posible. Y entonces tomé la decisión de que en mayo del 2020 meten una de las bendiciones más grandes y que ahí sí, Niantic, si lo quitas, no te quiero contar cómo te va a ir. Bancarrota. Que son los pases remotos. Yo sinceramente dudo demasiado que los van a retirar porque son una forma de ingreso masiva que han tenido. Creo que lo hemos corroborado en nuestras billeteras personalmente. Que te permite jugar en cualquier incursión que tengas disponible a la vista o a la que te inviten. Una ventaja brutal que esto representa es que si te invitan a una incursión no hay un límite de distancia, cuando menos por ahora, y esperemos lo dejen así.
Entonces, si tienes algún conocido en alguna parte del mundo, cualquiera, te puede invitar a esa incursión y no tienes ningún inconveniente por meterte, ayudarle y quedarte con el Pokémon. Cuando salieron los pases de incursión remota, Niantic dijo que no siempre, o sea, que iban a estar como aumentado el daño, ¿no? Que se hacían. Entonces, lo que quieren decir es que en algún momento los jugadores remotos a lo mejor no van a hacer tanto daño. Yo pienso que si lo anuncian, la gente va a dejar de jugar. No lo han anunciado, ¿no? Entre los cambios que... Yo tengo mis dudas porque muy seguramente no afecte tanto. Digo, a final de cuentas tienes la oportunidad de seguir haciendo incursiones remotas, aunque hagas un poquito menos de daño. Tal vez necesitas más gente. Sí, justamente pensando en eso, ¿no? O sea, porque a partir de eso, y sobre todo, no me acuerdo en qué mes fue que salieron los legendarios del lago. Ajá, el trío lago. Sí, esos son regionales, entonces... Sí, nos volvimos locos. La explosión de grupos de Reddit, incluso aplicaciones como Pokegenie, etcétera, grupos de Discord, etcétera, que son específicamente para hacer raids remotos con gente. Claro. Y solamente puedes invitar a 10 personas, pero hay que hacer cosas y no siempre sale bien. Entonces, digamos que puedes invitar... Yo nunca he entendido cómo funciona eso. Solo te tienes que salir y regresar, pero... Me parece demasiado complicado. Súper complicado y estresantísimo. Por eso mejor entre nosotros. Son los 5. Pero, por ejemplo, si haces un raid de 5 personas que son nivel 36, 38... Si no te garantiza que puedas ganarle Pokémon, tírale un Reggie. O sea, si hacen un daño disminuido. Entonces yo no sé si Niantic lo vaya a considerar realmente. O no, pero bueno, esperemos que no. El chiste es que empezó esto y eso sí ha cambiado el juego, yo creo que tanto como las incursiones en sí. Yo creo que más en realidad, porque te elimina el obstáculo o la pared de tienes que estar ahí. Entonces, evidentemente esto hace que sea mucho más jugable, que sea mucho más fácil ponerte de acuerdo con tus amigos para hacer alguna incursión. Sí, claro. No te limita a él, estoy en la oficina, estoy en el banco, estoy en el súper. Bueno, en el banco tal vez sí, porque no tendrías que tener el teléfono en la mano. Porque llega un señor y te dicen que... Pero si no estás haciendo fila, te puedes salir tantito. Sí. Pero bueno, evidentemente, o sea, en muchos momentos puedes darte los 5 minutos que te toma hacer una incursión para ayudar a hacerlo, sacar el Pokémon que necesitas sin la necesidad de tener que estar en el lugar. Uh-huh. Creo que esa es una de las ventajas más importantes y lo hemos vivido. Digo, a final de cuentas, desde mayo hacia adelante, ¿cuántas veces hemos usado pases físicos? Yo creo que súper contadas, ¿no? Sí, bien poquitos. Y pues eso abre un mundo nuevo para los que no jugamos solamente PvP, sino que jugamos más lo que es el captura al día, ¿no? A mí lo que más me gusta son los raids, sin lugar a dudas. A mí también. Entonces, y yo sé que hay muchísima gente, me atrevo a decir que más gente que juega el PvP que se benefició por esto. Sí, por supuesto, porque a final de cuentas puedes buscar el Pokémon que necesitas para el PvP sin la restricción de tiempo de espacio que tenías anteriormente, ¿no? Uh-huh. Y luego dice Niantic que se arrepintió poquito en octubre del 2020 cuando anunció una vuelta parcial a la normalidad, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Que limitaron mucho algunas características. Por ejemplo, la distancia de eclosión de los huevos fue cancelada, es decir, ya todo era normal, lo cual fue como muy mal visto por casi todos nosotros. Bueno, todos lo vimos mal. Porque además estamos en plena pandemia. O sea, no había ni vacunas. Ese es el punto a lo que voy, ¿no? O sea, pasaron unos meses, Niantic dijo, ok, Estados Unidos ya se calmó, ok, Japón ya no está tan mal en ese momento, porque después le empezó a ir muy mal. Las ciudades principales se contuvieron, o sea, no estaban bien, pero se contuvieron. Ya no hay problema. Uh-huh. Que salgan a caminar. Tal vez algunos mueran, pero es algo que estoy dispuesto a aceptar. Es un precio que estoy dispuesto a pagar. Pero bueno, entonces, eso fue uno de los detalles. También el incienso ya solamente tenía la ventaja si estabas caminando. Si estabas de manera estática,
regresabas a la normalidad, lo cual no era nada bueno ni productivo. No. Yo no sé si tú llegaste a aprender un incienso en esas épocas. No, qué horror, era Sí, horrible. Era súper traumante porque estabas acostumbrado a tener un mar de Pokémon Sí. saliendo y de repente salía uno cada milenio y Sí, era horrible. El body o tu compañero solamente te traía regalos cuando ya casi no tenías, es decir, creo que tenías que tener menos de 5. Algo así para que te pudiera traer alguno cuando normalmente pues te traía cada vez que tenías libre. Y eso también, eso sí fue algo altamente criticado. Claro. Porque recuerdo que inclusive había misiones que te pedían enviar regalos, ¿no? Entonces es algo que también fue algo bastante malo. Y las Pokéstops ya no te daban regalos todo el tiempo. Entonces eso también fue algo bastante malo. Porque, vuelvo a lo mismo, había misiones que te lo pedían, había interacciones de las misiones, por ejemplo, del Pokémon Beyond, del Beyond Go. Entonces, también ahí es como, a ver, o sea, sí quieres, pero no quieres, pero sí tengo, pero no me das. Entonces fue algo muy, muy, muy complicado. Y Niantic se cansó de recibir comentarios de odio. Naturalmente. Por lo cual en noviembre dijeron, ok, tienen razón, la pandemia no ha cambiado, vamos a dar chance y regresemos algunas cosas. Y digo algunas porque la efectividad del incienso sí mejoró. No lo regresaban a como lo tenían, pero nos dieron una mejora sustancial. Sí. O sea, sí sigues atrapando chingos Pokémon. No como al principio, pero sí. El body sí te trae regalos. Las stops no te dan siempre, pero te dan con Casi más frecuencia que antes. Y lo que sí ya no volvió fue la distancia. O sea, la distancia sí ya quedó cancelada. Y digo, oye, creo que fue tan bien recibido, o sea, porque obviamente muchos juegos intentaron hacer cambios, ¿no? Y todo el mundo pensaba, pues, que Pokémon Go y todos los juegos de Niantic estaban, pues, para la muerte, ¿no? Porque son juegos sociales que te obligan a salir, en claro. que salgas. Entonces, si te tienes que quedar en casa, pues todo el mundo pensaba que pues se iban a morir, ¿no? Y fueron tan bien recibidos estos cambios que en ese momento, que además las cosas se veían tan mal en todo el mundo, sí creo que se recibió como una, no sé, como un tipo de ceguera. Que insensibilidad, ya sabes, como si actuaste tan bien en un principio, ¿por qué la estás regando en el otro? Ajá, ¿no? Y por eso, bueno, ya, ¿no? Como que se retractaron, pero dijeron los huevos ya, bye. Porque además, un cambio que también hubo fue que mejoraron la sincroaventura. Claro. Para que tú pudieras hacer ejercicio en casa. O porque de alguna u otra forma barriendo. compensabas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ok. Lo de los huevos se los aceptamos. Todo el mundo hemos usado el truco del calcetín. Yo no, porque nunca me ha funcionado. Creo que mi celular está descompuesto. No funciona tan bien en iOS. Es que ese es el problema, ¿no? Desventajas de ser niño iOS. Ok. Y bueno, a final de cuentas fue una edición que todo el mundo aplaudimos porque no regresaron todo, pero bueno, nos regresaron gran parte de lo que la jugabilidad nos demandaba. Y evidentemente, pues nosotros siendo conscientes de que la pandemia no había acabado ni de cerca, ¿no? Y podíamos seguir jugando. Y podíamos seguir jugando normal. Hasta que llega el fatídico 21 de junio, que fue apenas el mes pasado y tenemos el corazón destrozado por eso. Sí. ¿Qué sucede? Ok, ¿qué sucede el 21 de junio? Bueno, quiero decir que a finales de mayo, John Hanke, porque siempre las cosas se anuncian como en el blog, ¿no? De Niantic, de Pokémon Go Live, no sé qué, el blog está ahí, se anuncian los cambios, bla. Pero Niantic tiene un blog en el que mucha gente escribe, que John Hanke ha escrito, ¿no? Muchas veces. Para quienes no recuerden, John Hanke es el CEO de Niantic. Y entonces sale a finales de mayo a escribir así como, qué ganas tengo de saludarlos, ¿no? Y es un blog súper hermoso de, ay, sí, ya queremos verlos, y cómo los extrañamos. No, la verdad es que me sorprendió negativamente. Ok. Porque, digo, yo sé que en Estados Unidos las cosas van muy bien, ya tienen el 50% de la población vacunada, o sea, ya solo faltan los niños y los locos que no se quieren vacunar. Pero... Que eso va a ser difícil vacunarlos. Sí, no se van a vacunar nunca.
pero el mundo no está ni de cerca, ¿no? Como, así como de, ay, ya quiero. Claro, bueno, 7,000 millones de personas estamos hasta el gorro. Claro, ¿no? entendamos también que, por ejemplo, o sea, lo malo de la visión que de repente podemos ver en Niantic, y no creo que no es la única empresa, muchas empresas tienen una visión en la que toman en cuenta una población demasiado corta. Es decir, solamente ven la realidad de Estados Unidos, sí, a un par de muestras en Europa, o un par de muestras en Asia, y pues sabemos que esas muestras por lo regular pues tienden a irles bien porque son países de primer mundo, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, Estados Unidos, estamos hablando de un Japón, puede ser España, Inglaterra, Francia, que son por lo regular las muestras comerciales que todo el mundo toma en cuenta. Y pues sí, o sea, les fue muy mal en su momento cuando las cosas estuvieron peor para ellos. Pero tomemos en cuenta que si ellos ya van de salida, los demás no. O sea, creo que salvo por México, la gran mayoría de Latinoamérica sigue teniendo problemas muy importantes. Que el hecho de que digan, ok, ya no pasó nada, ya nos estamos calmando, ya está todo bien, pues no es algo que ayude, ¿no? Porque sí, creo que los jugadores, justo como de estos países, te van a decir, pues muy bonito todo, pero yo sigo todo mal. Claro. Y como es un blog, o sea, es un blog de Niantic, la verdad es que el blog de Niantic no, o sea, digo, por supuesto que lo lee muchísima gente, ¿no? Pero no tiene tanto, o sea, es más bien este tipo de posts, ¿no? Así como hermosos y bonitos, o no, sino que anuncian cosas importantes, pero más como analítico y no tan práctico como el blog de Pokémon Go. Ajá. Entonces, cuando yo leí eso, sí fue así como de... ¿Qué pasó? ¿Qué? O sea, John Hanke, ¿qué? ¿En qué mundo vives? Y la verdad es que sí empecé un poco a preocuparme por lo que vendría, así que el blog del 21 de julio, la verdad, de junio, no me sorprendió tanto. ¿O ya viajas en el futuro? Todavía no. Dime qué va a pasar, por favor. El siguiente legendario es... Spoiler. La verdad es que no me sorprendió tanto este blog, pero yo sí me encuentro dentro de la mayoría de los que estamos como muy preocupados por las medidas que se van a tomar. ¿Qué se anunció en este blog? Que después del GoFest, es decir... Que ya son un par de semanas. Ajá. A finales de julio. Y hasta que se acabe la temporada que estamos, que es la temporada de expediciones o no sé qué, ajá, ¿no? La del venadito verde. Que terminará más o menos como septiembre, en septiembre, claro. Septiembre. O sea, es un mes, ¿no? Digamos, a finales de julio, todo agosto. Poquito más de un mes. Ajá. Cualquier cosita. Sí, o sea, es básicamente agosto. Van a revertir una serie de cambios importantes que se hicieron con la pandemia. Sí, lo cual nos va a dar un poquito en la torre. Sí. Estos cambios son 3. Bueno, primero, obviamente, anunciaron las cosas buenas. Sí, porque no, o sea, no te metan la cachetada antes, ¿no? Primero te acarician y luego, ajá, ¡pum!, órale, a su casa. Y otra cosa que es muy, muy importante destacar es que esto solo va a suceder en Estados Unidos y Nueva Zelanda. O sea, no es en ningún otro país. ¿Lo feo o lo bonito? Todo. Ah, ok. O sea, tanto lo feo y lo bonito solo va a suceder en Nueva Zelanda y en Estados Unidos. Okay. Para todos los demás países del mundo, seguimos igual, ¿no? Por ahora, y esperemos que así nos quedemos. Ajá. Pero, digamos que este mes de agosto va a ser una prueba, como beta test, en Nueva Zelanda, claro, y pues Estados Unidos. Son pruebas, por supuesto. Porque, bueno, finalmente ellos son países que tienen una situación totalmente distinta a la del mundo. O sea, digo, empezando porque, como dije ya, el 50% de la población estadounidense está vacunada y la población de Nueva Zelanda es de 5 millones. No sé cuál sea la población de la alcaldía Benito Juárez, pero probablemente sea somos poco más, tal vez. No, seguro no, pero, o sea, vamos. Pero cerca, o sea, la verdad es que también seamos sinceros. 5 millones de personas. Pues, aparte en un país que tiene medidas sanitarias de seguridad completamente diferentes. Desde la pandemia ellos están muy, muy libres. Una conciencia social distinta. Sí, no, totalmente diferente. O sea, ellos tuvieron un lockdown de 2 semanas, porque el presidente dijo, nadie salió 2 semanas, y ya después, ya. Lo supieron manejar muy bien. Es literal, o sea. Pues es que también, insisto, una conciencia social. Bueno, eso está bien. Hay cambios
que se vienen buenos, van a tener estos 4 bonos. Les van a dar 2 pases de incursión naranjas. O sea, 2 pases diarios naranjas, que son los pases presenciales. Que nos encantaría tener algo. Ajá. Los regalos van a estar garantizados al girar una Pokéstop. Y uno de los que más chidos está es que va a dar 10 experiencia. O sea, 10 veces de experiencia al girar una Pokéstop. 10 veces experiencia. O sea, para los que todavía buscan experiencia, esto es brutal. O sea, sí vale la pena como incluso ir a una ciudad nueva. Estoy triste porque no logro ubicar nada relativamente cerca donde pueda girar una nueva. No, claro. O sea, no, lo vamos a encontrar. No, bueno, me queda claro. Y si no, nos vamos a Vallarta o a ver qué hacemos. Pero Cuando hubo un bonus no he ido a Monterrey, ahora que lo pienso. Puede ser buen momento. Amigos de Monterrey, se los visito. Hace unos años hubo un bonus similar. No me acuerdo de cuánto fue, pero también era por Era el doble nada más. Creo que era 5. No, era el doble. 3. No, era el doble. Sí lo recuerdo perfecto porque giraba una stop nueva te daba como 2000 y que en ese momento 2000 era muchísimo. Una locura, ¿no? Ajá. Yo sí me fui a Puebla. La verdad. Bueno, me puedo ir a Puebla a Querétaro, estás más cerca. Pero sí, hay un montón de lugares, incluso en la ciudad. Sí, digo, pero no me pienso meter a Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? No sin un motivo. Amigos de Iztapalapa, los queremos. No, o sea, no me malentiendan. No tengo a qué ir, ¿me entiendes? Como tampoco tengo que ir a Miguel Hidalgo, Polanco. Bueno, Polanco sí. A Polanco hay unas sí. conchas que me encantan en Polanco. Y un par de restaurantes que vale la pena visitar. Ya que están abiertos. Ya que están abiertos. Pero bueno, las cosas que van a cambiar. La eficiencia del incienso solo va a ser para cuando estés caminando de nuevo. O sea, ya si estás estacionario, si estás en tu sillón, ya no va a funcionar, va a regresar a como era antes. Ten lo que tenías y quédate con 2 Pokémon. Ajá. También va a disminuir la frecuencia en la que tu body te trae regalos. Que de por sí no está siendo muy bueno últimamente. Ajá. Sí te va a traer, pero menos. O sea, si antes te traía 2, ahora te va a traer 1. Y lo que creo que causó revuelo. Sí, así peor que nada fue que el radio de las stops y los gimnasios va a volver a la normalidad. No, eso sí va a ser horrible. Cuando hicieron este anuncio, o sea, todo el internet explotó. Digo, estoy segura que no todo el internet, pero todo el internet que juega Pokémon. Es lo que te decía, tal vez no todos, pero todos aquellos que tienen algo que ver con Pokémon Go. O sea, sí. Fue tanto que la directora de marketing de Niantic tuvo que cerrar su Twitter por amenazas. O sea, amenazas. A ese nivel llegó. Wow. Bueno, lamentablemente tenemos que aceptar que a veces la comunidad de jugadores podemos ser un poco intensos. Sí. Eso sí es. Sí. Es algo que también, de verdad, bajémosle un poquito nuestra intensidad, porque sí puede ser complicado. Porque más, esta chava se llama Liz George. La verdad es que es súper buena onda. O sea, yo sí había leído sus tweets y dices, o sea, es como una chava cool. Y ella no tomó las decisiones. Al final intentamos eso, o sea, la culpa no es de ella. Ni siquiera ella fue la que lo dijo. Ella solo tiene que dar la cara. O sea, pero más ¿de qué? O sea, de nada, solo la directora de marketing. Pues es que tiene que dar la cara porque al final de cuentas a alguien tienes que culpar, ¿no? Sí, claro. O alguien tiene que responder. Otra gente que se pusieron las cosas muy, muy feas. O sea, todos los youtubers, toda la gente como famosa, ¿no? De el medio, de la industria, etcétera, todos empezaron a decir Niantic, o sea, seguimos en la pandemia, o sea, no puedes tomar. O sea, literalmente es hashtag amiga date cuenta. Literal, ¿no? Hubo una petición de Change que yo firmé. Me obligaste a firmarla, no puedo decir que no. Digo, nuestros amigos firmaron, ¿no? Todos. Sabemos. Ahora, yo también ahí no estoy tan seguro realmente qué tanto pueda en realidad funcionar, porque creo que más allá de un change.org o de cualquier tipo de votación, Niantic siempre ha estado un poco al pendiente de lo que su público quiere. Veamos qué sucede, porque también es otra cosa. Vamos a darles un poquito de chance, a ver qué pasa. Pero
pues sabemos que con cada cambio, con cada reacción, con cada modificación, aunque sea positiva, el juego pierde y gana seguidores. A veces No, claro. en mayor medida, a veces en menor medida, pero siempre que hay algún cambio, a veces algunos regresan, a veces jugadores muy fieles se van. Entonces, esto evidentemente es algo que puede afectar mucho, ¿no? Si de verdad lo llevan a cabo, sabemos que va a haber mucha gente que hasta por el puro coraje van a dejar de jugar. Sí. Digo, sí. nosotros no, pero... Sí, pero yo sí conozco a gente que lo ha hecho. Sí, O sea, por eso te digo, y por cambios menos drásticos. por supuesto, por eso te digo, a lo mejor tú y yo no, porque, pues bueno, de alguna u otra manera nos gusta mucho el juego y por eso estamos aquí. Pero sabemos que sí, evidentemente puede haber gente que se pierda, ¿no? Uh-huh. Lo cual es triste. Y bueno, con todo este contexto, con todo lo que hemos estado viendo, con todo lo que hemos estado platicando, hay unas preguntitas muy interesantes que nos toca responder. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Unas preguntitas tenebrosas, pero bueno. A ver, la primera. ¿Cómo hemos vivido el juego a partir de la pandemia? O sea, el juego que ha traído, que ha aportado, que ha quitado, que ha sumado para Tania, por ejemplo, ¿no? Y también, evidentemente, Poncho va a decir. La verdad es que yo sí tengo muy claro que a mí Pokémon Go me ha salvado 3 veces de 3 episodios depresivos severos. Y este fue uno. O sea, sin lugar a dudas. Sin absolutamente ningún temor a equivocarme. Sé que yo sobreviví a la pandemia por Pokémon Go. Ok. Porque yo soy traductora freelance, entonces estaba como súper feliz porque decía, yo ya me quedo en casa, o sea, para mí no va a haber Yo puedo ningún trabajar cambio. todo el día en pijama si quiero y no cambiarme, ¿no? Pero no, la verdad es que no. Bueno, también entendamos una cosa, o sea, la pandemia tuvo un efecto psicológico más allá del quedarte en No, casa, sí, o sea, obviamente, y lo sigue teniendo. yo creo que a final de cuentas mucha gente, yo me incluyo cuando yo recién empecé a trabajar en home office, que actualmente ya no estoy en esa modalidad, pero cuando yo estaba haciendo home office, al principio es padrísimo porque no lo tomas como vacaciones, pero tienes libertades, ¿no? De, como no estoy en la oficina, justo, o sea, puedo quedarme en pijama hasta el mediodía, puedo aprovechar mi hora de comida para bañarme, puedo comer un poco más tarde. También cierras la computadora más tarde, también es una realidad, ¿no? Porque es algo como que pasa muy, 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 muy fácil. Pero el quedarte encerrado de una manera mandatoria cambia la perspectiva, o sea, no es que no quiera salir, es que no puedo salir. Entonces, evidentemente, te crea un sentido de claustrofobia, te crea unos cambios en la psique muy, muy importantes. Y por eso fue que vimos tanto en redes sociales gente que se corta el pelo, se cambia el color del pelo, todo el mundo empezó a hornear. Pintaba su casa 62 veces, todo el mundo tomó cursos para hornear cosas, o sea, empezaron a pasar muchas cosas. Y entiendo completamente lo que dices, ¿no? Que a lo mejor el juego era una forma de mantenerte como conectada de alguna u otra forma con eso. Fíjate que yo lo viví al revés. Yo la pandemia la viví como una disminución del juego muy importante. Porque yo, a diferencia, por ejemplo, de algunas personas que tenían que salir a trabajar, porque no en todos los trabajos tenías la opción de hacer home office. Sí, claro. Yo conozco muchos amigos que no tuvieron opción y no tenían más que salir a exponerse diario. Yo, al contrario, yo sí me tuve que resguardar porque mi trabajo se modificó a la modalidad de home office, porque si no tenías algo a lo que salir, era preferible no hacerlo bajo ninguna circunstancia, porque duré meses de verdad sin tener una rutina fuera de casa. O sea, mi rutina era, me levantaba, me cambiaba, abría computadora, comía algo, cerraba computadora, veía tele y me dormía. Entonces, evidentemente siempre encontraba un espacio para el juego, pero yo aproveché muchísimo todos esos beneficios y todos esos bonus de los que estuvimos platicando, porque yo de verdad fui de los que no salía de casa pues casi para nada. La verdad es que esas semanas, los primeros meses en realidad, los bonos de distancia semanales nunca los obtuve. O sea, creo que nunca llegué más allá de 15 kilómetros. Y eso por, como dices, ¿no? Que se aumentó la efectividad de la sincronía. Estás aspirando. Porque te paras, vas al baño, comes algo, sí, claro, aprovechas, barres, trapeas, haces de comer,
te lavas tu ropa, esas cosas. Entonces, todo ese movimiento me generaba ese poquito, ¿no? Pero yo creo que para mí sí fue como lo contrario. Y yo sí considero que los bonos, cuando menos para mí, fueron muy importantes para que mi calidad de juego no disminuyera a un punto en el que me cansara, Claro, ¿no? sí, claro. Que eso es algo importante. Y lo malo es que volvemos a lo que decíamos hace unos momentos. O sea, eso pasa para nosotros. Que ahorita de alguna u otra forma, pues yo ya estoy obligado, porque nosotros ya regresamos a trabajar donde estoy, ya regresamos a oficinas, ya estoy obligado a salir al mundo nuevamente y eso cambia la dinámica de juego, porque puedo nuevamente dejar un Pokémon en un gimnasio, si tengo tiempo tirarlo, o sea, recuperé un poquito de las costumbres anteriores. Pero hay países donde todavía sigue sin ser posible. Hay gente a la que no le es posible de ninguna manera salir por lo que tú quieras y que el hecho de que estemos pensando en eliminar ciertos beneficios, pues sí puede ser complicado, ¿no? Sí, por supuesto. Ok, entonces hablemos ahora de predicciones. Saquemos la bola de cristal y qué creemos que va a pasar en un futuro cercano también. La verdad es que yo creo que, porque sí tenemos que considerar que México afortunadamente es uno de las poblaciones de jugadores de Pokémon GO más importantes. De Latinoamérica, de América y en general. Mundo. Ajá, en el mundo. Y bueno, hay datos, ¿no? De millones de descargas, de inversión, etcétera. Que ya veremos en algún punto no tan lejano sobre eso. A pesar de que aquí las monedas son más baratas, ¿no? O sea, por niveles de cómo se manejan las tiendas en diferentes países. Y aquí, las conversiones de cambios y todo ese tipo de cosas, claro. Aquí las monedas son más baratas. De todas formas, la población de México para Pokémon GO es muy importante. El número de jugadores es grande. Y afortunadamente también la situación con la pandemia para nosotros no va mal, ¿no? Entonces... Contrario a lo que puedes ver en las noticias. Sí, sí. O sea, si hacemos un análisis real... La vacunación va bien, los contagios disminuyen. No quiero decir que no sigamos en pandemia, la gente no, se seguimos sigue en pandemia, muriendo, o sea, y es importante que tomemos en cuenta todo México, que de verdad las cosas no han cambiado, no se han revertido a algo bueno, pero de alguna u otra forma, si analizamos a América en general, todo el continente americano, de verdad somos de los países que tenemos mejor situación. Entonces, si somos de los que tenemos mejor situación y estamos como estamos, cuidado, o sea, sí, no bajemos la guardia. Sí, sí. Pero bueno, finalmente esto lleva a que yo creo que vamos a ser de los primeros países en los que Niantic haga este tipo de cambios. Vamos a ver cómo les va con Estados Unidos y Nueva Zelanda. Para ver qué pueden aplicar, ¿no? Para ver cómo lo van a hacer después. Porque dijeron, ¿no? Que estos cambios se van a como llevar acá, o sea, porque obviamente quieren regresar como a las raíces sociales del juego, y entonces dijeron en este post maldito que va a ser en diferentes momentos en diferentes países. Y de poco a poco, ¿no? Y poco a poco. Ajá, fíjate que cuando las condiciones sean las adecuadas. Óptimas. Yo quisiera preguntarle a Niantic quién dice cuándo son las condiciones adecuadas. ¿Cuál es tu parámetro? Exacto. Fíjate que yo creo que va a pasar algo. Yo estoy seguro que va a pasar algo muy raro. El Niantic tiene una postura muy clara porque evidentemente como negocio, como empresa, tienen que ver temas comerciales, tienen que ver temas de ingreso, tienen que ver temas de rentabilidad. Pero por otra parte, el público tiene un tema de costumbre. Como especialista comercial, ya les contaremos en algún momento a qué nos dedicamos cada uno y un poco más de nuestro trasfondo. Como especialista comercial, si algo me queda claro, es que si tú a tu público le das ciertas concesiones, es imposible que se las puedas quitar por completo. Entonces, Niantic ahorita está diciendo de alguna u otra forma, vamos a eliminar todo esto porque ya no me conviene, y el público es, ahora lo quiero. Yo estoy seguro que vamos a tener que llegar a un punto en el que Niantic va a tener que mediar y su termómetro van a ser lamentablemente van a ser las personas que dejen el juego a partir de ciertas decisiones,
va a tomar decisiones de, ¿sabes qué? Siempre no, sí te doy esto, te doy un poquito, dame chance con esto. O sea, va a haber una negociación dura, muy dura, Sí. y vamos a tener que llegar a un punto medio. Ujú. O sea, yo dudo por completo que nos puedan más bien eliminar todos los beneficios, pero también estoy completamente seguro que va a ser imposible que nos los dejen todos. Sí, y lo que yo... Porque aparte sabíamos. Claro, sí, siempre lo hemos sabido. O sea, siempre dijeron que era temporal, ¿no? Estos cambios. Y hay cambios que van a permanecer, ¿no? O sea, y que son cambios buenos. Claro. O sea, yo creo que si te quitan algo, te van a tener que dar algo. Como esto de los 2 pasos gratis. Es lo ¿no? que te digo, van a tener que buscar una forma como de mediar para que el público no se sienta insatisfecho, pero que tampoco Niantic de alguna u otra manera le pierda. Aunque también seamos sinceros, perderle de qué forma, ¿no? Porque han tenido ganancias importantes. No, bueno, o sea, el 2020 fue el mejor año para Niantic. Por supuesto. O sea, si quieren les digo algunos números que la verdad son, o sea, son una verdadera locura. O sea, en 2020 hubo 100 millones de descargas de Pokémon GO. Eso es 5 millones más que en 2019. La tercera 5 semana millones, de marzo, ¿se lee tan fácil? Sí, no, es muchísimo. O sea, es un crecimiento importante. Muy importante. Muy importante. La tercera semana de marzo, o sea, fue justo después del anuncio de la pandemia, ¿no? Del anuncio que Pokémon GO dijo, vamos a hacer modificaciones para que todos podamos jugar. Niantic tuvo un ingreso en una semana, de 23 millones de dólares. ¡Wow! Eso quiere decir, eso fue un incremento de 67%. En una, o sea, de sus ingresos en solo una semanales, semana. Fue 67% su ingreso, o sea, su aumento. Su aumento. Los 10 primeros Brutal. meses de 2020 tuvieron ingresos por $1,000 millones de dólares. Eso ya lo habíamos comentado. Sí. Pero si globalmente los números que tenían, ¿no? Hasta 2020 llevaban 4.300 millones de dólares, solamente en los primeros 10 meses de 2020 fueron 1,000 millones. O sea simplemente brutal. Realmente pensemos que el juego no ha perdido nada. No, al contrario. O sea, al contrario. Yo creo que todas esas como modificaciones que hubo fueron aciertos. La vida cambió y la gente, el comercio, los gastos, el tipo de gastos que todo mundo tenemos, no solamente en Pokémon GO, cambiaron. Por supuesto. Pero en Pokémon GO, o sea... Se vio muy reflejado. Lo hablábamos, ¿no? Y de esto hablaremos también más a detalle. Mucho más a detalle pronto también. Pero antes de la pandemia, en algún momento yo hice como un análisis de cuánto había gastado. No nos des datos, por favor. No les voy a dar datos. No queremos sentirnos mal los que no gastamos igual que tú. No, era súper poco. O sea, considerando un viaje que tuve, considerando la pulsera. Considerando un viaje, no me digas eso. Era bien poquito. O sea, en serio, era bien poquito dinero. Ok, voy a tomar una recomendación que me hicieron hace unos momentos. Y estás colosalmente fuera de todo rango. No. O sea, en serio, es prepandemia, ¿no? Pospandemia. Sí, pero o sea, a mí lo que me preocupa es que me dices, antes de pandemia tuve un viaje al extranjero y no se compara con lo que estoy gastando ahorita. Eso es lo que me preocupa. No lo consideré, pero por ejemplo, consideré la Plus, ¿no? Metí hasta gastos de gasolina, ¿no? Como cálculos. Bueno, no se preocupen. Una de las entradas que tenemos programadas, creo que es el próximo mes, si mal no recuerdo, o sea, más o menos, pronto, es justo el nivel de inversión dependiendo de varios factores, ¿no? Ajá. Entonces ya hablaremos de dinero. Hablaremos de eso más detalladamente. Pero bueno, finalmente, o sea, no solo yo. No, por supuesto. Yo creo todos los jugadores empezaron a gastar más. Sí, pues, y era algo lógico. Digo, con la inclusión de los pases remotos, pues evidentemente tienen una forma como más sencilla de hacerte gastar, aunque sea poquito, claro, pero un poco más cada vez, ¿no? Sí, claro. Entonces, tomando todo esto en cuenta, ¿qué lecciones hemos aprendido? Yo creo que lecciones muy importantes. Creo que la primera lección es que el juego se puede adaptar, porque yo siempre lo he dicho, lo que más me gusta de Pokémon GO es que
tú puedes hacer del juego lo que quieras. O sea, por supuesto. Literalmente lo que quieras. Y lo hemos hablado. Y lo hemos hablado y sabemos, ¿no? De muchas cosas que pasan que lo demuestran. Pero creo que con la pandemia esto lo vemos mucho más claro, como mucho más palpable. Ajá. Y yo creo que hay varias cosas que nosotros aprendimos como jugadores y que Niantic tiene que aprender a escuchar, espero. Porque están toda esta cuestión como de, sí, creemos comunidad y ya los queremos ver y los parques, como los extrañamos. Pero toda esta... Ese pero tan cochino. todo este movimiento de jugadores que nos encontramos encerrados en casa, pero luchando con gente de Nueva Zelanda, de Alemania, de Japón, etcétera, para tirar a, no sé, Mewtwo, ¿no? Uy, se va a hacer locura. Crea un tipo de comunidad distinto que no es menos valioso que el tipo de comunidad que está en los parques jugando. ¿Sabes qué? Sí, no. Yo creo que si tuviéramos la oportunidad de interactuar con esta gente, la verdad es que la calidad de la experiencia de juego podría ser completamente diferente y mucho más abierta. Eso sí puede ser un problema. Pero bueno, por ejemplo, o sea, yo a partir de la pandemia sí puedo decir que, o sea, en un grupo, ¿no? En un foro, ¿no? De Discord. Porque es muy tú, o sea, esa demencia de meterme a foros y platicar con gente. En un Discord. No, bueno, la verdad es que esa también es una forma importante de abrir mundo, ¿no? Ajá, o sea, conocí a una chava, ya ni siquiera me acuerdo qué raids eran, ¿no? Creo que justo fue el Trío del Lago, porque estábamos buscando raids, ¿no? Okay. Entonces ella dice, no, pues quieren jugar otro, porque tengo 3 a la vista, ¿no? Y yo, no, pues yo sí. Y ya nos hicimos amigas y digo, no es como que, ya sabes, le mande mensajes cada semana de cómo estás, pero jugamos seguido. Más o menos frecuentemente, ¿no? Después de eso, en Reddit. Híjole, es que yo sí soy como muy tiquis con ese tipo de cosas. Pero yo no, a mí me encanta. No, y está padre. A lo que voy es justamente tienes toda la razón. O sea, de alguna u otra forma sí, te abre un panorama más a nivel mundial. O sea, sobre todo cuando no podemos tan limitado. Tenerlo. Exacto, pero yo creo que más bien la interacción interna es la que puede tener un área de mejora, ¿no? O sea, con la gente que está cerca de ti, no solamente con tu círculo, o sea, no entre nosotros. No quiero decir que no los extrañe. Tomen nota, chavos, dijo que no nos extraña. No, los extraño y por supuesto que extraño salir a jugar, ¿no? O sea, me acuerdo que la primera vez después de que empezó la pandemia, la primera vez que salí a jugar y no salí a jugar, o sea, no salí a jugar, guiño. No, acompañé a alguien en la Alameda, pero no íbamos a jugar, solo íbamos a hacer algo y nos regresábamos. Fue el community day de Ghastly. O sea, fueron meses, ¿no? Pero muchos meses, claro. Y después de eso, tampoco he salido tanto, ¿no? He salido como yo creo que inclusive, por ejemplo, los últimos community day tenemos que aceptar, no los hemos jugado en grupo, justo porque tema de pandemia, no salir y ese tipo de cosas, no han sido igual, estoy muy de acuerdo, no han sido para nada igual. Yo también extraño muchísimo cuando hace año y medio, hace poco más, nos íbamos a los parques, la interacción, la diversión, el reírte, o sea, todo ese tipo de cosas, sí lo extraño mucho, o sea, y esperemos que pronto podamos hacerlo, ¿no? Pensar ahorita en la posibilidad de salir a jugar el GoFest, híjole, la verdad es que me emociona un montón. Pero eso no quita que también me emocione en un sentido distinto, como saludar a mis amigos de mi grupo de Reddit nórdicos, ¿no? Tienen un raid de Regi a las 2 de la mañana, lo que sea, ¿no? En Suecia, pues sí. Bueno, algún día hablaremos de tu enfermedad por llegar a nivel 50, que ya lo logró. No lo logré. Hay que darle un aplauso porque ya lo logró, por fin es la primera a 50 de toda la gente que yo conozco en la vida real. Algún día hablaremos de tu enfermedad. Por el Bidoof, fue gracias a Bidoof, fue al dios Bidoof. Gracias a Dios Bidoof. Algún día haremos una intervención en tu nombre. Pero sí, no, la verdad es que yo también estoy de acuerdo. Yo creo que para mí quedaron claras 2 lecciones muy importantes. La primera es, aunque digamos que no y aunque de alguna u otra manera no queremos aceptarlo, el juego nos escucha
Porque gracias justo como a las necesidades que todo el mundo tuvimos, fue que adaptaron ciertas condiciones para que pudiéramos seguir jugando, para que pudiéramos seguirlo explotando. Digo, no fue en vano. No. O sea, a final de cuentas, no por nada fue el mejor año comercial que han tenido. No fue en vano, pero de alguna u otra forma nos escuchan. Y la segunda es, pues también tenemos que aceptar que el juego, la base del juego, pues es ser rentable. Entonces, por más que nosotros queramos y luchemos y pataleemos por decir, no me quites los bonos, no me quites los beneficios, no me quites lo que me hacía el juego más fácil, va a llegar a un punto en el que a lo mejor no lo vamos a tener, pero que bien negociado, bien pensado, pues vamos a tener alguna otra forma de tener un beneficio, ¿no? Una de las cosas importantes que yo siento es que Pokémon GO nunca ha sido un juego estático. No. O sea, siempre han cambiado algo de una manera que de alguna u otra forma te atrapa y te obliga como a seguir jugando. Claro. Y al ser tan sencillo, ¿no? O sea, y al ser, exacto, que la dinámica básica, como le decíamos, o sea, solo se trata de girar la bola y aventarla, ¿no? Sí, es increíble. Pero que dentro de una dinámica tan sencillo o de una cosa tan completamente básica, el entorno del juego es lo que han logrado adaptar para que sea diferente. Yo creo que en todos los años que el juego lleva activo, yo no recuerdo una época en la que digamos esto es lo mismo. No. Porque nunca. han cambiado biomas, han cambiado climas, han cambiado esto, por ejemplo, la adaptación, han metido las incursiones y luego las incursiones las modifican y luego los ex. O sea, han hecho tantas cosas tan cambiantes que yo nunca he sentido que el juego sea lo mismo. El otro día estaba viendo un post de Reddit de un güey que tenía screenshots de 2016. ¡Wow! No manches. Ha sido divina. Sí, o sea, no voy a decir que lloré. Pero sí lloró, evidentemente, porque Tania hace eso. Llora cuando no la ven. Lloro todo el tiempo. Pero la verdad está increíble porque te das cuenta, por supuesto, ¿no? O sea, salía una captura de pantalla de los Pokémon con las huellitas y todos, cómo extraño las huellitas. Es algo que no entiendo cómo 5 años después todavía no tenemos de vuelta. Claro, hay cosas que dices, no puede ser, pero... ¿Para qué lo quieres de vuelta, Tania? Porque sabías en dónde estaba. No, en realidad el por qué lo quitaron es justo porque no sabías dónde estaba. O sea, tenías una idea de parámetro radial, pero... ¿Hacia dónde ibas? Varía. No. Bueno, pero no sé si sabías que, por ejemplo, si estás en un lugar donde no tienes ningún stop alrededor, sí aparecen. ¿Cómo? ¿No lo sabías? Tenemos un dato que Tania no sabía, chicos. Sí, a ver. ¿Tú sabes? ¿Aparecen las huellitas? Sí, claro. Nunca están en un lugar donde Aún, no hay stop. aún se siguen viendo. Te lo digo porque cuando yo he visitado a mi mamá, porque, bueno, ya les contaremos nuestra historia más detalle, pero yo soy originario de Torreón. Cuando he visitado a mi mamá, hay algunos lugares dentro de la ciudad que no tienen ningún stop alrededor. Y a mí sí me ha tocado ver los nearly... Wow. Pues sin el círculo, porque no hay dónde ponerle el círculo. Y traen los puntos de aproximación, todavía. No manches. Pero eso evidentemente existe solamente donde no hay un stop. ¿Qué es? Como... Y como tú... Ahora voy a buscar lugares en el mundo. Mañana se va a ir a la Jusco seguro buscando ahí donde no haya ningún stop, ¿no? Y bueno, hablando entonces de nostalgia, nuestro último punto es qué nos gustaría ver o qué preferirías que se quedara dentro del juego. Yo sí quiero que se quede dentro del juego el radio. No veo absolutamente ningún motivo por el que tengan que disminuir el radio. Yo creo que post pandemia estoy de acuerdo contigo. No hay un motivo por el cual lo puedan eliminar, porque a final de cuentas la gente, al tener los pases remotos de entrada, ya no tienes la obligación de moverte hacia un gimnasio. Y tampoco es que sea tan grande. Sí, bueno, fueran 6 calles estaría divino. O sea, pero, o sea, en la de todas práctica... formas te encuentras gente. No, y aparte en la práctica son unos metros, ¿no? O Sí, sea, sí. por más que digan está aumentado al doble, pues son unos cuantos metros. O sea, tampoco es, insisto, fueran 6 calles sería... Sí, claro. Ahí sí, pues sí, quítalo porque es un abuso, pero... Sí. Yo, eso sí me gustaría que se conservara. También me gustaría que se conservara, la verdad es que el incienso, sí, estoy súper feliz con Sí, el incienso es algo que... ¿Sabes qué?
a lo mejor el incienso tal vez no con la efectividad que tiene, pero que no bajara tanto. Sí, que no bajara. O sea, que no nos la regresaran hasta donde originalmente estaba. Y yo todavía también le apostaría a los cebos, que los cebos tuvieran un poquito mejor de radio, porque evidentemente no es el óptimo. No, claro. Digo, si tienes un incienso como está ahorita y un cebo, puede ser que... Porque aparte los inciensos son más caros que los... Que los cebos, o sea, sí, eso yo creo que o le bajan el precio, los dan gratis o... No, gratis no podemos pedir tanto, pero yo creo que, o sea, independientemente de los precios, porque yo no me pienso meter en eso, yo creo que con que mejoren un poco la efectividad versus lo que teníamos originalmente, puede ser muy fácilmente agradecido. Y no es el tema, pero yo sí me voy a atrever a decir que hay un par de cosas que pueden cambiar. Entre ellas, nos urge, de verdad, Niantic, toma nota. No me importa, pero nos urge mucho los tiempos de espera en los gimnasios. De verdad es algo que puede mejorar mucho la experiencia. Y es algo que puedes negociar con nosotros. Mira, si nos quitas lo de la distancia y la efectividad del cebo, pero nos das eso, te juro que no hice nada. Eso es no sé, pero... Eso es por un lado, y yo creo que también algo que sería como muy importante es que se ajuste el tema del clima. Wow, eso es otro tema. Digo, sí son peticiones a Santa, estoy muy consciente, pero son cosas que podrían aportar mucho a la experiencia de juego real. Sí. Sobre todo tomando en cuenta que ya metieron esta parte del clima en visual. Claro, me encanta porque además lo dices y tiene como 2 semanas, porque siempre juego muchas veces cuando estoy con mi hermana, ¿no? Ajá. Y entonces de repente estaba lloviendo en el juego y me dice, ¿qué? ¡Si no está lloviendo! Y como, volteando a verlas, ¿no? A eso me refiero, o sea, de verdad sería importante porque de repente... Digo, sabemos que llueve 10 minutos y luego se quita, pero el juego podría emular algo así, ¿no? Claro, sí. Digo, si ya lo puedo hacer de manera gráfica, que no lo puedo hacer en aplicabilidad directa, sí. Podría ser importante. Pero bueno, pues después de todo esto platicado, toda esta charla, con esto concluimos el tema de pandemia para Pokémon GO. Esperamos no haberlos mareado tanto, porque nos extendimos tantito más de lo que habíamos planeado. No pasa nada. Saben, ya somos así. Por favor. Y me faltaron tantas cosas. Sí, seguro. Si hubieras tenido una oportunidad, selecciona el doble. Como siempre, pedirles un voto de confianza. Recuerden darnos like, compartirnos, empezar a seguirnos, hablar de nosotros, meterse más seguido, ver el video completo, suscribirse, estaría padrísimo. Recordarles que estamos disponibles en casi todas las redes sociales. Próximamente iremos añadiendo otras cuantas más. Recuerden que tanto en Facebook como en Instagram ya está disponible el primer video con 4 actividades para que puedan hacer en sus fiestas. Están padrísimas. Ahí nos comentan nos comentan qué les parecieron. Agradecerles por haberse quedado hasta aquí. Y pues recordarles que los próximos temas siguen siendo igual de interesantes. El siguiente. El próximo tema no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Se los juro, no se lo pueden perder. Va a estar buenísimo. Va a estar muy padre. Sí. Y pues agradecerles nuevamente, chicos. Recordarles, yo soy Tania, mi trainer tag es Tanibina. Y yo soy Poncho y mi gamer tag es Akep. Y estuvimos aquí por mis Pokébolas. Muchas gracias, cuídense mucho. Adiós. Bye.